la sesión y pues las personas que estén viendo la grabación, pues así puedan también ver la presentación o la clase para el día de hoy. Voy a empezar compartiendo pantalla. Si ustedes se recuerdan del tema, pues hoy tenemos lo que es interpretación de datos. Bien, ¿en qué consiste este tema para el nivel 2? Si ustedes, pues en el nivel 1 se recuerdan, pues ya vimos algunos conceptos, ¿verdad? Sobre estadística y probabilidad, ¿verdad? De precisamente de esta área, ¿verdad? Vieron cómo se agrupaban los datos estadísticos, las medidas que se pueden tomar de esos datos, cuando están agrupados, cuando no están agrupados, cuando son medidas de tendencia central, cuando son medidas de dispersión, ¿sí? Eso ustedes ya lo conocen. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora entonces en esta clase? Pues vamos a ver cómo todos esos conceptos pueden darnos una referencia o pueden darnos una idea de qué es lo que está pasando en el mundo real o cómo poder interpretar el mundo real a través de esas medidas, ¿sí? Entonces, recordemos un poco acerca de eso, ¿verdad? Los datos estadísticos se pueden definir en diferentes medidas, medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central pues nos ubican en la parte central de esos datos para saber un poco el comportamiento de esos datos, ¿sí? Además, las medidas de tendencia central se pueden hacer con datos agrupados o con datos no agrupados o intervalos, ¿verdad? Recordemos que en estadística pues hay dos formas de tener datos, como intervalos o como datos específicos que son números, ¿verdad? Por ejemplo, está el caso, si yo contara las edades de cada uno de ustedes, pues tendría datos, ¿verdad? No intervalos. ¿Por qué? Porque es un número exacto, ¿verdad? Cada uno de ustedes posee un número, ¿sí? Una edad exacta. Pero si yo les preguntara, por ejemplo, alguna otra característica, por ejemplo, ¿cuántas horas trabajan ustedes a la semana, ¿verdad? Bueno, puede ser que algunos, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? O cuántas horas estudian a la semana, por ejemplo. Bueno, si se dan cuenta, pues el diplomado lo tenemos cada 15 días. Eso quiere decir que hay una semana que tienen 2 horas más de estudio que otras. Entonces ahí podríamos hacer un intervalo, ¿verdad? Por ejemplo, a la semana, cada uno de ustedes podría decirme que estudia entre no sé, 5 a 7 horas, por ejemplo, ¿verdad? Tomando en cuenta estas 2 horas de diplomado. ¿Sí? Entonces, eso es un intervalo, ¿verdad? Son datos con intervalo. ¿Por qué? Porque no es un número exacto que sea constante, sino que es un rango de números, ¿verdad? Sí, que en algunas ocasiones es más grande y en otras ocasiones es más pequeña esa diferencia entre ese rango. Bien, entonces, pues esta interpretación de datos lo que hace es que nos lleva a esos números para tomar una referencia de qué es lo que está sucediendo. Entonces vamos a repasar un poco algunos conceptos y tenemos las medidas de tendencia central. Dentro de las medidas de tendencia central están las fórmulas o ecuaciones para datos no agrupados. Está la media, la mediana y la moda. La media, pues recordamos que es lo mismo que el promedio, ¿verdad? Y es la sumatoria de todos los datos dividido el número de datos y se representa con esta X, ¿verdad? Permítanme un segundo. Se representa con esta X. Luego está la mediana, ¿verdad? ¿Sí? Que la mediana, pues es el valor, ¿verdad? Que está en medio de todos esos datos que ya previamente, pues nosotros decidimos hacer el orden, ¿verdad? ¿Sí? Y hay una fórmula para cuando es par y cuando es impar, ¿sí? Pero regularmente lo que nosotros hacemos es ir tachando, ¿verdad? Tenemos los números ya ordenados, lo que hacemos es ir tachando cada uno de esos números para encontrar cuál es el que está más al centro, ¿verdad? Esa es la mediana. Y la moda es el valor que más se repite en esa agrupación de datos, ¿verdad?
¿sí? Nosotros ya o cuando ordenamos nuestros datos vamos contando, por ejemplo, cuántos unos hay, cuántos números dos hay en una serie de datos, ¿verdad? Y el número que más veces se repita, pues esa es la moda, ¿verdad? Bueno, ¿para qué nos sirve entonces los datos o saber esto, verdad? Bueno, el promedio nos sirve para saber, por ejemplo, en determinado grupo de números, nos sirve para entender el comportamiento de ese conjunto de números, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros lo utilizamos mucho en notas, nos sirve para saber, por ejemplo, qué tan frecuente fue una nota en los diferentes cursos, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, si sus notas son muy altas, entonces va a tener un promedio muy alto. Puede ser que en algunas clases les vaya muy bien, en otras clases les vaya muy mal y tenga un promedio, pues más o menos, ¿verdad? Entonces, eso puede indicar dos cosas, ¿verdad? ¿Sí? Que tengamos un promedio más o menos, digamos, de 80, por ejemplo, ¿sí? En un promedio de notas nos puede dar dos indicaciones. Una, que el promedio haya sido pues regular o bueno en todas las áreas o que en unas áreas sea muy bueno y en otras áreas necesita mejorar, ¿sí? La mediana dentro de ese número de datos nos va a indicar, por ejemplo, cuál es esa nota, igual haciéndolo, por ejemplo, dentro de un promedio escolar, la mediana pues nos va a indicar cuál es el número eh, que es como el más adecuado a la tendencia que tiene él, por ejemplo, para su nivel escolar, ¿verdad? Por ejemplo, que la mediana sea un 85, aunque su promedio sea distinto, pues nos va a indicar que la posibilidad que él tiene es de subir a 85 en las demás clases, por ejemplo, o de bajar, si se descuida, a 85 en las otras clases por verlo de alguna manera, ¿verdad? Y la moda, que es el número que más se repite, por ejemplo, igual tomando ese ejemplo de las notas escolares, pues la moda nos indicaría eh, la nota y también podría indicarnos, por ejemplo, las áreas en las que él se mantiene con un promedio, pues, bastante bueno, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, que la moda sea un 81, por ejemplo, ¿sí? Esto nos indica que, pues, su rendimiento en las diferentes áreas, pues, es muy bueno, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo sobre eso. Y les quiero mostrar, voy a agrandar un poco la pantalla. ¿Sí? Esto fue durante la pandemia, es una infografía que se realizó, ¿verdad? Sobre los salarios que tenía el, el Estado Ejecutivo, ¿verdad? Perdón, el organismo ejecutivo, ¿verdad? Y repartido entre todos los que componen este organismo, ¿verdad? Que sería el presidente, el vicepresidente y los diferentes, bueno, la secretaría de la presidencia y los diferentes ministerios. Como se pueden dar cuenta, pues quien más gana sería el presidente, luego el vicepresidente, el Ministerio de la Defensa Nacional es al que más recursos se le dan y el secretario de la presidencia sería el segundo y luego pues ya se van repartiendo ahí un poco más pues equitativamente se podría decir los diferentes ministerios, ¿verdad? Si se dan cuenta pues hay un rango bastante alto, ¿verdad? Entre por ejemplo el Ministerio de Trabajo que es el ministerio que más gana, perdón, que menos gana y el ministerio que más gana que sería el Ministerio de la Defensa Nacional. Vean que hay una gran diferencia alrededor de 30,000 quetzales, ¿verdad? Más o menos. ¿Sí? O sea, sí es bastante la diferencia. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos hacer un análisis con la moda mediana y media acerca de estos datos, ¿sí? Por ejemplo, veamos, ¿cuál sería ahí, si nosotros quisiéramos hacer
esa, eh, ahí está. Bien, si nosotros quisiéramos hacer ese análisis, ¿verdad? Con estos datos sobre la media, la mediana y la moda, pues, por ejemplo, podríamos ubicar la mediana, ¿sí? Veamos entonces que la mediana, lo primero que tenemos que hacer nosotros es contar el número de datos que hay, ¿sí? Bien. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos uno, 2, 3, 4 y 5. Y las columnas que están aquí abajo, las filas que están aquí abajo, que sería 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. 21 más las casillas que tenemos por acá, ¿verdad? ¿Sí? Que estas ya pertenecen a otro sector, como podemos ver acá, sería el organismo judicial y esto que ya también pertenece a otro rango, ¿verdad? En este caso solo vamos a analizar el ejecutivo, que sería esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos alrededor de 21 datos, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a utilizar cuando es impar, ¿verdad? Eh, cuando es impar, pues lo que tenemos que hacer con la mediana es ir descartando datos de principio empezando por el principio, luego en el final, luego en el principio otra vez, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es de que voy a llevar esta imagen a Paint para poder hacer ahí el análisis, ¿verdad? Y ahorita les comparto pantalla. Si ustedes tienen alguna duda o quieren comentar algo, pueden hacerlo. Bien. Ya lo tengo por acá, ahora lo comparto. Y, bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vean, con algún color cualquiera, solo que sea diferente al de fondo y al de... El rojo creo que está bien. Lo que voy a hacer es ir tachando algunos datos, ¿verdad? Por ejemplo, si quiero encontrar la mediana, entonces voy tachando de arriba hacia abajo, ¿sí? Uno por uno. Con el fin de que al final me quede solamente uno, ¿verdad? Entonces, este también, este por acá también, este también sería el siguiente, este también, este sería el siguiente, acá abajo sería este el siguiente, acá sería este, y acá sería este. Luego comienzo por acá y sigo acá abajo, y hasta que solo me quede uno, ¿verdad? Si en dado caso me quedaran dos, pues esos dos números que me quedan se suman entre ellos y se dividen dentro de dos, ¿verdad? Para sacar un promedio de esos dos. ¿Sí? Acá, acá ya voy terminando. Y bueno, aquí ya puedo deducir cuánto me va a quedar, ¿verdad? Que sería este. Sería el director de centro de gobierno, que la mediana en este caso es de 42.750, perdón, sí, 42.750 quetzales, ¿verdad? Que es el salario. Ahora, ¿qué información nos traslada esta mediana? ¿Qué información creen ustedes que nos traslada? ¿Y qué comparaciones podemos hacer?
¿Alguna idea por ahí? Necesito que participen para que entre todos vayamos generando diferentes ideas, ¿sí? Bueno, eh, dense cuenta que, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Cuando vamos avanzando hacia atrás, ¿sí? Si nosotros nos vamos dando cuenta, ahora que ya tenemos indicado cuál es el número, solo lo voy a como resaltar, pero voy a quitar las demás. Voy a quitar esto y solo voy a resaltar. Lo puedo hacer con esto. Ya sé cuál es, ¿verdad? Lo importante es que ya tengo idea de cuál es. ¿Sí? O vamos a ver si lo puedo remarcar en un cuadrado. Acá creo que sí se va a poder. Vamos a ver. En este color. Ahí está. Sí, ahí estamos. Bueno, entonces, esta es mi referencia, ¿verdad? Esta es mi mediana. Entonces, ¿qué me dice ese dato? Si se dan cuenta, entre más avancemos hacia arriba, digamos, o hacia la parte superior, se va haciendo mucho más grande esa diferencia. Y mientras vamos bajando, pues se va haciendo más pequeña pues no es tan grande, ¿verdad? Claro que va disminuyendo esa diferencia, pero se va haciendo, es un rango no tan alto, ¿verdad? Veamos cuánto hay de rango entonces entre esos dos datos, entre ese dato de la mediana y el dato en la última fila, ¿verdad? O el último dato, y también esa diferencia entre el primer dato y el dato de la mediana. Vean que para el primer caso hay una diferencia de apenas 7,000, ¿sí? Hay una diferencia de 7,000 quetzales. No es mucha la diferencia, ¿verdad? Es decir, si nosotros lo comparamos con otras cantidades, ¿verdad? Pues no es mucha la diferencia. Sí, son 7,000 quetzales. Ahora, hagamos esa diferencia entre lo que gana es la máxima autoridad, en este caso, el presidente, con este rubro, ¿verdad? Vean que ahí sí hay muchísima diferencia porque son más de 106,000 quetzales, ¿sí? Es muchísima más grande la diferencia. O sea, hay un rango de 106,000 quetzales, mientras en el otro hay un rango de 7,000, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los rangos están muy dispersos, ¿sí? Eso quiere decir que los salarios están muy separados uno del otro y que como alguien puede ganar muchísimo, puede haber otra persona que gane muchísimo menos. Claro, esto comparándolo entre ellos mismos. Imagínense ustedes, si lo comparamos con lo que gana el trabajador promedio, ¿verdad? Sí, es muchísimo más grande esta comparación. Bien, entonces, para esto nos sirve las medidas de tendencia central, ¿verdad? Para saber cuál es ese rango, para saber cuál es ese comportamiento de los datos que nosotros tenemos, como lo vimos en este ejemplo. Bien, regreso entonces a la presentación y vamos a ver ahora las medidas de tendencia central también para datos agrupados. ¿Qué es para datos agrupados o para intervalos, verdad? En este caso lo vamos a ver para intervalos y vamos a ver el cuartil, el decil y el percentil. ¿Alguno de ustedes que sepa decirme qué significa cuartil, qué significa decil, qué significa percentil? ¿Qué marca? Los cuartiles son el 25% de la totalidad de nuestros datos, los deciles el 10% de la totalidad de nuestros datos y los percentiles el 1% de la cantidad de nuestros datos. Correcto, ¿sí? Y lo que marcan, pues, es una posición, ¿verdad? Es, cabal, como dice Por aquí, eso ¿verdad? se Calcula llaman las medidas medidas. ¿Perdón? por eso se llaman medidas de dispersión, ¿no? ¿Cómo?
Por eso es que estas son las medidas de posición, Sí, sí, sí. porque como las otras son medidas de tendencia De central, estas son tendencia central. medidas de Ajá. posición. Sí, correcto. Entonces, estas medidas de posición me indican dentro de la cantidad de datos que yo tengo, cómo están posicionados estos, ¿verdad? Y pues se pueden dividir, por ejemplo, en cuatro partes que son los cuartiles y que representan también un porcentaje, en 10 partes que son los deciles y que también se pueden representar en porcentajes, y en 100 partes que serían los percentiles y que también se pueden representar en porcentajes. Bueno, para estas medidas de posición también existe lo que es en intervalos y en datos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer nosotros para ir calculando las medidas de posición en diferentes, o bueno, ¿para qué nos sirve calcular las medidas de posición en diferentes datos? ¿Para qué creen ustedes que nos puede servir? ¿No? Bien. Por ejemplo, como les había explicado antes, pues el cuartil se divide dentro de cuatro posiciones, el decil dentro de 10 y el percentil dentro de 100. Entonces, para esto nosotros vamos a calcular cierta posición y vamos a obtener un número, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, quiero calcular el séptimo decil y quiero saber ese séptimo decil, qué número va a arrojar. Es decir, la posición 7, qué número va a ser, ¿verdad? Y si se dan cuenta, por ejemplo, acá, en esta tabla que estoy mostrando, si se dan cuenta, precisamente hay 7 rangos, ¿verdad? En el caso de la edad en años, ¿verdad? Hay 7 rangos. Sin embargo, puede ser que la posición 7 no sea el séptimo rango, ¿verdad? Sino que lo que nos va a indicar es que ese número que nosotros vamos a obtener, ¿verdad? Va a estar ubicado en la posición 7. Por ejemplo, puede estar ubicado, si nosotros partimos todos estos datos en 10 posiciones, es muy probable que esté en esta posición, ¿verdad? Entre 60 y 70. Bueno, ¿y para qué nos sirve saber, por ejemplo, en qué posición va a estar un cuartil, en qué posición va a estar un decil, en qué posición va a estar un percentil? Bueno, muchas veces lo que nosotros necesitamos es saber cuál es el orden o cómo están posicionados ciertos datos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando, se puede utilizar, por ejemplo, en las vacunas, ¿verdad? En las vacunas nosotros podemos definir para qué rango de edades, ¿sí? O para qué rango de dosis, que también se puede utilizar, para qué rango de dosis eh, es beneficiosa una vacuna, una medicina que pueda ser bebible, una pastilla, ¿verdad? Cada, que cada cierto tiempo voy a necesitar eh, para el medicamento, ¿verdad? Entonces necesito esas medidas de posición y, por ejemplo, puedo encontrar, por ejemplo, para cuándo es más saludable o en qué posición de tiempo o en qué posición de dosis es lo más óptimo eh, medicar, ¿verdad? ¿Sí? Eso es algo que ya lleva otras situaciones y que ya depende de otros contextos, ¿verdad? Y, por ejemplo, para lo que nosotros lo podemos usar también, que las medidas de posición, permítanme un segundo. Ahí. Entonces, ¿para qué otra cosa podemos utilizar, por ejemplo, nosotros las medidas de posición? Es para saber entre qué rango voy a ubicar yo algún dato. Por ejemplo, si yo tengo un listado de los rangos de notas que tienen los alumnos, por ejemplo, que tengan un promedio alto, un promedio más o menos, o un promedio bajo, pues puedo ubicar, por ejemplo, a algún alumno que en la evaluación diagnóstica
saque cierta nota. Por ejemplo, si yo tengo que el rango de los alumnos excelentes está entre 90 y 100, ¿sí? Luego están los que son muy buenos, de 80 a 90, y así sucesivamente, ¿verdad? Que necesitan mejorar, que son buenos, ¿sí? Que tienen algunas deficiencias. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo no quiero encasillar a un alumno que, por ejemplo, saque 80 en esa, que sacó 80 de nota, por ejemplo, y no lo quiero encasillar entre que es esto o lo otro, lo que puedo hacer es decir, bueno, entonces busquemos alguna medida de posición que nos pueda ayudar a ubicarlo mejor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces podemos decir, bueno, como lo vamos a partir en 100 partes, podemos ubicar la posición número 80 para que nos diga esa posición 80, ¿sí? No tomarlo como una nota, sino tomarlo como una posición y encontrar en qué rango va a estar ubicado. Puede ser, ¿verdad? Es muy probable que ese rango nos tire lo mismo que nosotros ya habíamos planteado antes. Pero esto nos ayuda a tener una mejor referencia o a tener una justificación un poco más científica de por qué estamos ubicando algo en algún lugar. Muy bien, Cristian. La K significa que es una constante. Hay una fórmula, de hecho, para las medidas de posición, una que es para intervalos y otra que es para datos. Ahorita en un momento se las comparto. ¿Sí? Las voy a colocar en la hoja de apoyo las voy a colocar en la hoja de la tarea para que ustedes la puedan tener ahí. Les voy a compartir pantalla. Ay, perdón, dejé de compartir. Les voy a compartir pantalla de la hoja en Word. Ustedes ya pueden observar la pantalla. Ahí está la tarea, ¿verdad? Pero les voy a dejar las fórmulas de una vez. Como les explicaba, pues para cuartil, decil y percentil hay fórmulas diferentes cuando son rangos y cuando son simplemente números, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer aquí es, por ejemplo, opciones, rangos. Entonces, por ejemplo, dependiendo de lo que yo quiera saber, ¿verdad? Si es un cuartil, un decil o un percentil, sería la siguiente fórmula. Por ejemplo, el cuartil, ¿verdad? El cuartil es igual al... Permítame que reaccione mi computadora. Ahí está. Tal vez lo acerco un poco más por acá para que ustedes puedan ver mejor. Ahí está. Igual al límite inferior, ¿sí? Menos 1. Y todo esto multiplicado, hay algunos, bueno, sí, hay algunas, digamos, guías, libros o videos, pues lo que ustedes vayan a observar, que lo escriben entre paréntesis, ¿verdad?
pero pues no es necesario, ¿verdad? Que lo escriban entre paréntesis, sino que nada más al sustituir la fórmula, si tengan cuidado con, con cómo sustituir esa fórmula, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos que esto sería inferior más sería A por N. Y aquí, en este denominador, voy a agregar el 4. ¿Por qué? Porque es cuartil. Y es la misma fórmula que voy a escribir acá, sería para cuartil, decil y percentil, ¿sí? Que por cierto, cuartil se identifica con una Q. Y aquí es 4 porque es un cuartil. Luego, cuando es un decil, la fórmula cambia y aquí en este denominador es 10. Lo demás se mantiene igual, ¿sí? Cuando es un percentil, este denominador cambia a 100, ¿sí? Lo demás se mantiene totalmente igual. Bien. Luego la fórmula sigue con menos. Esta es la frecuencia, creo que es la frecuencia acumulada. No, pero sí, es la frecuencia acumulada anterior, ¿sí? Del rango que nosotros estamos analizando. Y la segunda sería la frecuencia absoluta inferior, acá abajo. Sería la frecuencia, sí, la frecuencia absoluta inferior. Y esto multiplicado por la amplitud, ¿sí? Lo puedo colocar así. Y esta sería la fórmula para el cuartil. Eh, bueno, sí, Una, sería, sí, A significaba la amplitud del intervalo. sí, amplitud del intervalo. Cuando hay intervalo. Fíjate Cuando que no hay intervalo no se pone. En este caso, como son números, sí, aquí quedaría, ¿verdad? Ujú. Esto es cuando son rangos, sí, perdón. Sí, sería para cuando hay rangos. Entonces, ya, fíjese la- que yo me sabía esa fórmula, pero esto del límite inferior menos 1, ¿por qué se da igual que la frecuencia acumulada anterior menos 1? ¿Por qué es el menos 1? Ese menos 1 nunca me ha parecido a mí. O sea, no, nunca lo he visto en una fórmula. ajá, es porque es la anterior, ¿sí? Se le Sí, llama sí, sí, no, frecuencia yo sé que es del intervalo anterior, correcta. pero, Ajá. pero yo le quiero decir, o sea, ¿se ve la frecuencia acumulada del intervalo anterior menos 1 o es la frecuencia acumulada del intervalo seleccionado menos 1? Exacto. El menos uno representa que es la que va antes de la que nosotros estamos analizando. Ujú. No O significa que sea, que quiere sea decir que también el límite inferior es del intervalo anterior. correcto. Ah, eso sí, no me lo sabía. Yo me lo sabía como el límite inferior nada más. Sí, pero Bueno, así es. está bien. Ujú. Entonces, este sería el de sí. Y lo que cambia únicamente es esta parte, ¿verdad? Que sería dentro de 10. Todo lo demás se mantiene igual. Y para el percentil, lo mismo, ¿verdad? Sería percentil y aquí sería, dentro de 100.
Y como les explicaba antes, pues estas son exactamente las mismas fórmulas para rangos, lo único que se le va a agregar multiplicado por la amplitud, porque como estamos hablando de rangos, hay una amplitud dentro de ese rango, ¿verdad? Sí, entonces la voy a volver a escribir. Ah, algo que se me estaba escapando es que, por ejemplo, en estos casos, se coloca el decil D, ¿sí? Aquí le voy a colocar N. ¿Por qué N? Porque no sé qué número voy a utilizar, ¿verdad? Ah, bueno, perdón. En este caso sería de A, ¿sí? Porque va a representar a esta A, ¿sí? No sé qué número de decil va a representar, ¿sí? Eh, sería este número, ¿verdad? Que sería el mismo que este. Es decir, si yo quiero saber el tercer decil, entonces escribo Q sub 3 y aquí en esta A voy a sustituir el 3. ¿De acuerdo? ¿Sí? Les voy a dejar un ejemplo, una imagen, perdón, una imagen donde está gráficamente lo que significa cada una, ¿verdad? Ah, por ejemplo, el límite inferior del intervalo, el LI menos uno, significa el límite inferior de ese intervalo. No significa el rango anterior, sino que el límite inferior en ese intervalo, ¿verdad? Entonces, como ya vimos que para rangos es lo mismo, lo Eso, único que... perdón, eso Ajá, era lo que le preguntaba, que como usted en la fórmula tiene LI menos uno y ajá, tiene sí, FQ menos uno. Entonces, mi pregunta era, si el FQ menos uno, usted me dijo que es la frecuencia acumulada anterior del intervalo seleccionado, ajá. pero el LI menos uno, entonces sería el límite inferior menos uno o el límite inferior del intervalo anterior al seleccionado. No, es el límite inferior nada más dentro de, digamos, ¿cómo es? Entonces Dentro yo del seguía, rango, yo seguía la idea de que ese menos uno está de más ahí, fíjese, en el límite inferior. puede ser, pero fíjese que yo sí he visto eso en las fórmulas. Esta es la Yo le digo, fórmula para, perdone mi insistencia, pero fíjese que esa cátedra yo la vengo dando desde hace ya como unos más de 15 años ya, y la verdad es que ese menos uno nunca me ha parecido a mí, por eso es que yo le preguntaba, ¿verdad? bien, sí, bueno, está bien, lo podemos quitar. Igual, pues, al final es cuestiones de cada, digamos, cómo nosotros lo enseñamos o cómo nosotros lo aprendimos también, ¿verdad? Lo podemos quitar. ¿Sí? El límite inferior sería del rango, ¿verdad? De ese intervalo que nosotros estamos analizando. Bien, entonces, esta sería la forma para los rangos, ¿verdad? Que es igual, ¿verdad? Como les decía, es sub 3, ¿verdad? Y acá es donde vamos a sustituir nosotros el 3, el límite inferior del intervalo, que era lo que les decía, ¿verdad? Que aquí aparece como menos uno, ¿verdad? Y como es cuartil, se divide dentro de 4. N, que es el número total de datos, ¿sí? La frecuencia acumulada anterior, ¿verdad? Por eso ese menos uno, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, yo le coloqué menos uno porque yo sí lo sabía con menos uno, la frecuencia absoluta del intervalo, ¿verdad? Que también era menos uno, En pero... en eso sí estamos bien, Lick. Por eso le digo ¿Mm? yo, ¿sabe cómo era que yo le decía en la fórmula? A mí me la habían enseñado como FMQ o Ah, FAQ, perdón, ajá. FAQ. La frecuencia acumulada anterior, Ujú. FAAQ, la Q sería el sub Q, que sería del intervalo que seleccionamos para poder trabajar, ¿verdad? Ajá, sí. Que nos sale de la división de la totalidad de los datos por n dividido 4 dividido 10 o dividido 100, ¿va? Correcto, correcto. Sí, así, sí. De hecho, se puede hacer de esa forma, sí. Y que yo lo conocía, por ejemplo, con A mayúscula, ¿verdad? Aquí aparece como A minúscula, pero imagino yo que es porque como ya sustituyeron este dato, ¿verdad? Entonces ya no hay necesidad de escribir aquí A mayúscula. Yo lo sabía con A mayúscula, que es como la abreviatura de amplitud, ¿verdad? ¿Sí? Pero
En este caso lo dejan acá como A. Y de todas maneras hacen la aclaración aquí, ¿verdad? De que es amplitud del intervalo, ¿verdad? Bien. Les dejo ahí las ecuaciones porque de todas maneras les van a servir para ustedes, a ustedes para la tarea. ¿De acuerdo? Entonces, voy a regresar a la presentación. No hay problema si no la copian porque de todas maneras está en la tarea. Sí, y de todas maneras, pues ustedes pueden investigar aparte. Si ustedes tal vez no se acomodan a estas fórmulas, pueden utilizar otras porque les van a generar el mismo resultado. Tampoco hay muchas variantes entre, entre fórmulas para cuartiles, deciles y percentiles. Bien, luego tenemos por acá las medidas de dispersión. ¿Y qué nos ayuda a nosotros o qué intentamos saber nosotros respecto a las medidas de dispersión? Bueno, como la misma palabra lo dice, ¿verdad? Dispersión. ¿Qué tan separados o qué tan dispersos están los datos que nosotros estamos analizando, ¿verdad? ¿Sí? Y para esto, pues nosotros en diversificado enseñamos, yo coloqué aquí las cuatro, pero en realidad solo utilizamos, bueno, inconscientemente utilizamos tres, pero como clase, ¿verdad? Utilizamos dos, que es la varianza y la desviación estándar, que es hasta ahí donde nosotros llegamos, ¿verdad? ¿Sí? La varianza y la desviación estándar, pues nos indican prácticamente lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Nos indican qué tan separados están los números entre ellos, ¿verdad? Entre ese conjunto de datos. Entre más grande sea el número de la desviación estándar, bueno, perdón, sí, de la desviación estándar o de la varianza, quiere decir que esos datos están mucho más dispersos, ¿verdad? ¿Sí? Si nos sale un número más pequeño, muy pequeño, quiere decir que esos datos están relativamente juntos, ¿verdad? Y pues tenemos ahí como referencia que si la varianza da como resultado cero, quiere decir que todos los datos son exactamente iguales. La varianza no puede tener números negativos y la desviación estándar tampoco. Eh, Solo pueden tener números entre cero al infinito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al infinito, porque pueden ser datos que estén muy dispersos. Supongamos que nosotros hacemos una relación entre lo máximo que puede ganar una persona y lo mínimo que en realidad le pagan a una persona. Se van a poder dar cuenta ustedes de que son datos muy extensos, ¿verdad? ¿Cuánto puede generar una persona en un año, por ejemplo? Que gana muchísimo dinero, por ejemplo, deportistas que ganan, pero millones, y personas de escasos recursos que ni siquiera alcanzan a ganar el mínimo, ¿verdad? Aquí en Guatemala. Si nosotros hacemos esa comparación, se van a dar cuenta de que vamos a tener unos datos de varianza o desviación estándar, si hacemos un conjunto de datos con eso, que van a ser, pero muy dispersos, es decir, va a resultar un número gigantesco, ¿sí? Bien. Eh, pues la varianza y la desviación estándar nos indican eso, ¿verdad? ¿Qué tan separados unos de otros están estos números? Entonces, volvamos al ejemplo de los salarios. Por acá, ahí está. Entonces, volvamos al ejemplo de los salarios. Vean que a lo mejor si nosotros comparamos el primero, ¿sí? Que sería el del presidente, con el último, que es el secretario de las AAS, hay una gran diferencia, ¿verdad? Y puede ser que si nosotros empezamos específicamente desde el presidente hasta la Secretaría de las AAS, ¿verdad? Encontremos una varianza bastante grande, ¿verdad? Porque sí es muchísima la diferencia. Vean que son casi 113,000 más o menos, ¿verdad? De diferencia. Ahora bien, si nosotros nos vamos por ministerios, vean que el ministerio que más gana, como les decía anteriormente, es el Ministerio de la Defensa Nacional, que gana 68,000, y el Ministerio de Trabajo, que es el que menos gana, o sí, el que menos percibe, ¿verdad? Que es de 38,000. Bueno, vean que ahí
no hay una diferencia tan grande. Si lo miramos como dinero, ¿verdad? ¿Sí? Como miles ya de manera real, pues sí es mucha la diferencia porque 30,000 quetzales, imagínense ustedes, sí es muchísima la diferencia. ¿Verdad? Pero si lo miramos como datos numéricos, ¿verdad? En comparación de lo primero que habíamos hecho, de 113,000 a 30,000 hay mucha diferencia. Quiere decir que la varianza no necesariamente tiene que ser pequeña, ¿verdad? Pero sí que va a ser mucho más pequeña que la varianza que nos saldría si hiciéramos esa comparación entre el presidente y el secretario de las AAS, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, podemos ver qué tan dispersos están estos datos en los ministerios sin contar los tres ministerios, por ejemplo, que más ganan, ¿sí? Dense cuenta que pasamos de los tres ministerios que más ganan, que sería el de la defensa, el de educación y el de finanzas, a la Secretaría Privada de la Presidencia. Bueno, no vamos a tomar en cuenta ese, sino que vamos a tomar en cuenta el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, de aquí, del Ministerio de Relaciones Exteriores, hasta el Ministerio de Trabajo, hay una diferencia de 11,000, ¿verdad? Eso quiere decir que entre estos ministerios que son, descontando los tres primeros lugares que más ganan, ¿sí? Entre los demás ministerios, pues están mucho más repartidos o mucho más igualados esos salarios, ¿verdad? Quiere decir que ahí la varianza va a ser mucho menor si nosotros hiciéramos esa comparación, ¿verdad? Entonces, pues obviamente, ¿verdad? Al ver nosotros los datos, ¿sí? Pues sabemos que es una diferencia muy grande entre unos salarios y otros. Pero al ver la varianza, dependiendo del grupo que nosotros tomemos como referencia, podemos saber con mayor exactitud qué tan dispersos están o qué tanta diferencia hay entre ellos. Por ejemplo, si nosotros tomamos solo los ministerios que ganen entre 40,000 y 43,000, vamos a tener únicamente uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ministerios, ¿verdad? Y en este caso, pues vamos a tener 8 ministerios que están agrupados, uno muy cerca del otro, incluso unos ganando exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, por esa razón, pues la varianza sería muy cercana a uno, ¿verdad? En este caso, pues es independiente, ¿verdad? De qué cantidades sean, ¿verdad? Bueno, independiente me refiero a que si están muy cercanas, no importa si son millones, no importa si son miles, no importa si son centenas, decenas, pues la varianza va a arrojar un número pequeño si está muy cerca, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces hay una fórmula de la varianza que no es la que está compartida aquí en esta parte. Bueno, o sea, sí es esta, me veo que sí es esta. Sin embargo, hay una forma de traducirla, ¿verdad? Que sería la sumatoria de los datos que tenemos, que es esta XI, ¿verdad? X sub i, que es el dato de referencia que nosotros vamos a utilizar, menos el promedio, ¿sí? O la media, esto elevado al cuadrado, y dividido n. Esto sería la varianza. Y para hacer la desviación estándar, pues únicamente se obtiene la raíz cuadrada de ese resultado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, x sub i, ahí dice observación de la i de la variable x que puede tomar valores entre 1 y n. ¿Sí? N, que es el número de observaciones, y X, que es la media de la variable. Bien, esto para las dos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso sería todo, ¿verdad? La intención de esta parte es
que con datos reales nosotros pudiéramos hacer algún análisis sin hacer cálculos, ¿verdad? Sin hacer específicamente cálculos, porque pues para aprender eso, para hacer los cálculos y todo, pues está el nivel uno, ¿verdad? Esto ya más como para aplicación e inferencia, ¿verdad? Sobre cómo nos puede ayudar o a qué nos puede ayudar estas medidas, tanto las de tendencia central, las de posición y las de dispersión. ¿Sí? Bueno, ¿tienen alguna duda? No, licenciado, gracias. Bien, entonces vamos a tomar unos más o menos 13 minutos de descanso. Les iba a dar 10, pero para que sea un número cabal, les voy a dar 13, ¿verdad? Si quieren, en este descanso les voy a compartir el formulario de asistencia, el formulario de tareas, por si tienen que entregar alguna tarea todavía. No tienen notas hasta la tarea 15 porque pues el último día para entregar la tarea 15 es hoy, ¿verdad? Entonces todavía pues esperando que si alguien la va a entregar todavía, pues la pueda entregar, ¿verdad? Por eso no tienen calificada hasta la 15. Ya a partir de hoy, pues voy a revisar nuevamente y voy a calificar la tarea 15 y les voy a estar haciendo entrega de su tercera, eh, de la tercera entrega de notas, ¿sí? Ya con la tarea 15 ahí. Entonces les voy a dejar de compartir pantalla, voy a dejar la grabación y les voy a compartir en el chat los links para que ustedes entreguen tareas o llenen la asistencia, ¿de acuerdo? Pueden tomarse, como les digo, estos, bueno, ya 12 minutos para hacer esos procedimientos, ¿de acuerdo? Entonces ahí van a estar los links. Cualquier duda me pueden decir. Y también les recuerdo que pueden entregar sus tareas a través del grupo de WhatsApp o a través del correo.
Muy bien, vamos a continuar con la segunda parte. Sería la parte del taller. Les voy a compartir pantalla. Y bueno, eh, ¿qué vamos a hacer en esta parte del taller? Bueno, vamos a ver, como dice el título, matemática en la vida real. Y pues lo que vamos a tratar de hacer es hacer diferentes análisis acerca de pues lo que estamos observando aquí, ¿verdad? Lo primero es que vamos a analizar, por ejemplo, algunos aspectos importantes sobre esta tabla de clasificación. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues es la clasificación de los equipos de la Liga Nacional. Y en esta otra tabla tengo los siguientes encuentros, ¿verdad? Que sería la jornada número 7, es decir, que acá ya han pasado 6 partidos, ¿verdad? Eh, Primero podemos hacer algunas inferencias, algún análisis y bueno, la intención es de que nosotros pues actuemos, ¿verdad? Como comentaristas deportivos acerca de lo que nosotros estamos viendo con esta tabla. Por supuesto, estos datos pues son datos estadísticos que están agrupados u ordenados, ¿verdad? En este caso, basados en puntos, ¿sí? De mayor a menor. Y bueno, entonces me gustaría escuchar la opinión de cada uno de ustedes que tenga respecto a esta tabla. ¿Qué me pueden decir acerca de los datos que estamos viendo? Traten de hacer ustedes un análisis ahí lo más profundo que puedan y lo máximo que le puedan extraer a esta tabla, con estos datos que ustedes están viendo. Voy a ir llamando uno por uno para que ustedes también participen. Tal vez Glenda. Puede ser tú la primera en comenzar y decirnos qué observas de esta tabla, qué análisis hace usted de esta tabla. Glenda, ¿está por ahí? Bueno, creo que no está Glenda. Migdalia, ¿está por ahí? Sí, Rica, aquí estoy. Ah, muy bien. Glenda, ¿verdad? Sí, Ah, de acuerdo a esta tabla que está por acá, ¿qué análisis haría usted de los equipos, de lo que usted quiera, de los partidos, de los goles? Bueno, tal vez sí sería importante como especificar, ¿verdad? Estos son los nombres de los equipos, las posiciones, ¿verdad? En la tabla, los partidos jugados, PJ son partidos jugados, G es partidos ganados, E es partidos empatados y P es partidos perdidos. GF es goles a favor, o sea, ¿quién ha anotado más goles? GC es goles en contra, es a quién le han anotado más goles, ¿verdad? DG es la diferencia de goles, que sería la resta entre los goles a favor y los goles en contra. Estos son los puntos, PTS, ¿verdad? Y aquí donde dice últimos 5 es el resultado de los últimos 5 partidos. La X significa que perdió, el chequecito significa que ganó, y esta línea en blanco dentro del círculo significa empate. Entonces, Glenda, ¿qué nos podría decir usted acerca de esta tabla de clasificación? bueno, pues esos datos nos pueden servir para encontrar lo que usted nos estaba hablando de los cuartiles, deciles, la media. Pienso que siempre que hay datos, ¿verdad? Agrupados, nos va a servir para trabajar lo que son las medidas de tendencia.
¿Qué más? Pues ese sería mi análisis, Link. No sé si me pudieran apoyar ahí los compañeros. Va. Voy a empezar si quieren yo como hacer algunos argumentos, tal vez ahí nos vamos animando un poco más. Gracias, Glenda. Entonces, por ejemplo, vean que hay 6 jornadas y hay 12 equipos. Cada equipo juega 22 partidos, es decir que al final, ¿verdad? De la clasificación, todos los equipos habrán jugado 22 partidos. ¿Cuántos partidos faltan para llegar a esos 22? Viviana. Soy Maritza, licenciado, buenas tardes. Ay, ¿Qué buenas pasa? Que tardes. no tenía mi teléfono, Bueno, disculpe, no licenciado. tenga pena. Bueno, gracias, Maritza. Fíjese, Bueno, licenciado, que yo le voy a ser honesta. Yo entré un poquito tarde porque tuve un inconveniente, entonces estoy tratándome de acomodarme. no tenga pena. La pregunta fue sencilla. Si al, fi- Dígame, licenciado. si al final del campeonato, en esta tabla, todos los equipos van a jugar 22 partidos, ¿cuántos partidos le faltan a cada equipo para llegar a esos 22? Si ya jugaron 6, ¿cuántos le faltan? Eh, Tienen que jugar 22 Sí, y ya jugaron 6. ajá, Le faltarían 16, 16, ¿no? ¿verdad? Faltarían Sí. 16. Ahora, Ajá. correcto, gracias, Maritza. Entonces, hagamos Ajá, esto. licenciado, disculpe cuando me diga soy Maritza. Gracias, muy amable, gracias. Bien, Gracias, licenciado. entonces, como vemos, hacen falta muchos partidos, ¿verdad? Hacen falta 14 partidos. Ahora, veamos lo siguiente. Analicemos solamente los puntos. No miremos goles a favor, ni goles en contra, ni nada de eso. Analicemos únicamente los puntos. ¿Creen ustedes que es posible que el último lugar, que es Achuapa, faltando 14 partidos, y que para los que tal vez no están tan asociados a esto, ¿verdad? Pues el partido ganado da 3 puntos, el partido empatado da 1 punto y al perder un partido no se gana ningún punto, ¿verdad? Entonces, ¿es posible, creen ustedes, numéricamente que Achuapa pueda rebasar al primer lugar y quedarse él con el primer lugar? Numéricamente, Yo digo que sí. sí, ¿verdad? Es posible, ¿verdad? Sí. Imaginando que gane la mayoría de partidos de esos 14 que restan, pues sí es posible que pueda alcanzarlo. Vean la diferencia que hay, ¿verdad? 12-5 hay 7 puntos de diferencia, tampoco es tanta. De hecho, si empatara la mitad de los partidos, y, y todos los demás equipos, claro, eso implicaría otras cosas, ¿verdad? Pero miremoslo solo con el tema de puntos, ¿sí? Si empatara 8 partidos, con 8 partidos que empate, y Cobán perdiera todos los partidos, ¿sí? Quiere decir que lo puede rebasar. Ahora, en eso no estamos tomando en cuenta, por ejemplo, que no sabemos si han jugado entre ellos dos, que si entre ellos dos empatan también, ¿sí? Eso quiere decir que Achopa tendría que empatar por lo menos 10 partidos, ¿verdad? 8 que serían contra otros equipos y los 2 contra este mismo equipo, ¿verdad? Eso quiere decir que mínimo, ¿sí? Como mínimo, Achuapa necesita empatar en 10 partidos de 14. Quiere decir que todavía puede perder 4 más, ¿sí? Pero que ninguno de esos sea contra el primer lugar para poder optar a rebasar al que está ahorita en primer lugar, ¿sí? Ahora, claro, ¿verdad? Que Achuapa pueda rebasar a todos estos y quedar en primer lugar depende de diferentes factores. ¿De qué factores creen ustedes que depende? Migidalia, no sé si está por ahí. Feliz, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué factores cree usted que depende que Achuapa pueda rebasar a todos estos lugares y quedar en primer lugar? De que anote goles, ¿verdad?
Yo no sé mucho de fútbol, ¿verdad? Pero imagino de que anote goles, ¿verdad? Ujú. Para que pueda obtener puntos y Sí, pueda subir. sí. Lo principal es ganar, ¿verdad? Ir ganando. Exacto. ¿Y a quiénes tendría que ganarles? ¿Será que tiene que ganarles a los que están más abajo o sería más importante que les ganara a los que están más arriba? ¿Qué creen ustedes que sería más importante? Los de abajo, calculo yo, para ir subiendo posición. Ujú. Sí, bueno, si quiere alcanzar, por ejemplo, el primer lugar, tendría que ganarles a todos estos, ¿verdad? Prácticamente a los que están desde los que están más abajo hasta los que están hasta arriba. Pero, por supuesto, lo más importante de manera inmediata, porque podemos verlo de dos formas, ¿verdad? De forma inmediata y a largo plazo. De forma inmediata es ir ganando a los equipos que están hasta abajo, ahora como lo decía Mitalia, para ir recuperando puntos e ir subiendo posiciones. Y también depende, por ejemplo, de que los equipos que están arriba, entre ellos, vayan perdiendo puntos. Si lo que se necesita es que los equipos de arriba vayan perdiendo puntos, entonces, tal vez con esto me ayuda Cristian, ¿qué tendría que pasar con los equipos que están hasta arriba? ¿Qué resultados tendrían que obtener para que vayan dejando puntos y así Achopa vaya alcanzándolos? Cristian, no sé si está por ahí. ¿No? Bien, entonces vean que algo que podemos inferir nosotros, miren, vean que no estamos haciendo ninguna operación, ¿verdad? Únicamente estamos observando, esto es estadística inferencial, ¿sí? Solamente estamos observando los datos y con esto estamos nosotros realizando algunas conclusiones. Bueno, es más importante, por ejemplo, para los que están arriba, ¿sí? Digamos, en beneficio de los que están hasta abajo, que los de arriba vayan empatando. Vean que se puede ver desde diferentes perspectivas algún suceso, ¿verdad? Perdón, se puede ver un mismo suceso desde diferentes perspectivas. Vean que para los que están arriba, empatar, si el empate es un punto y ganar son 3 puntos, como no ganaron, suman 1, ¿verdad? Pero vean que para los que están hasta arriba, sumar 1 o empatar no significa una ganancia, ¿verdad? Sino significa que perdieron 2 puntos por no haber ganado. Sin embargo, para los que están abajo, el empate sí es muy útil, porque vean, el empate para Chuapa, si se mantiene el mismo punteo, podría llegar hasta la 11ª posición, ¿sí? Vean que para un equipo que está hasta abajo, la victoria es muy importante porque lo puede subir muchas posiciones. Vean, si Achuapa gana, tendría 3 puntos más. Quiere decir que tendría 5 más 3, que serían 8. Si llega a 8 puntos, como mínimo, superaría a Comunicaciones, que está en el 8º lugar. Quiere decir que puede escalar 4 posiciones con una sola victoria. Vean el caso de Antigua. Ellos con una victoria, y si todos los resultados se mantienen igual, escala únicamente una posición al primer lugar. Ven que esta combinación o cierta combinación de resultados puede favorecer a un equipo más que a otro en la escalada de posiciones. Bueno, ¿por qué creen que se da esta situación? ¿Por qué creen que un equipo que gana puede pasar de la posición 12 a la posición 8? Considero de que por los puntos que acumulan, los que ya están arriba, pues si pierden o empatan, van a bajar, ya no pueden subir más. Bien, esta escalada se debe a una medida estadística que acabamos de ver.
es la varianza y la dispersión. Vean que estos datos tampoco están tan dispersos, ¿verdad? La cantidad de puntos acumulados por cada equipo no está tan dispersa. Entonces, por eso, por la dispersión, es que nosotros podemos decir que un equipo que está abajo puede escalar muchísimas posiciones. Vean el octavo lugar, veamos este ejemplo. Si el octavo lugar suma 3 puntos, incluso dependiendo de cómo sean los resultados, pero se podría poner incluso hasta en el segundo lugar, es decir, escalaría 6 posiciones, ¿sí? Perdón, 7 posiciones. ¿Sí? O sea, eso permite, la dispersión, esta dispersión de datos nos ayuda a predecir o a saber cuál podría ser el comportamiento de, de esta tabla para el siguiente partido, para los siguientes partidos. Bien, ¿cómo podemos encontrar nosotros estadística también en estos datos? Por ejemplo, podemos encontrar también las medidas de tendencia central, como promedio, como mediana, ¿sí? Por ejemplo, algo importante que podemos encontrar aquí es este concepto que es la moda o el valor que más se repite. Por ejemplo, podemos encontrar cuál es el valor que más se repite en partidos ganados, en partidos empatados o en partidos perdidos, ¿sí? Vean que los dos equipos que más han perdido partidos precisamente son los que están en los últimos lugares, ¿verdad? Como es de esperarse. El equipo que más ha ganado partidos está en el primer lugar, pero vean que está muy repartido. En cuanto más partidos ganan, mejor están posicionados. El único equipo que, por ejemplo, no ha perdido ningún partido. Vean que no tiene 0 partidos perdidos, sin embargo, no está en una posición tan alta, está en el sexto lugar. ¿A qué se debe eso? A que ha empatado 5. Por eso es de que el empate en el fútbol se ve en algunas ocasiones como perder 2 puntos en lugar de ganar uno, ¿verdad? ¿Sí? Porque el que tiene más empates es el equipo que no va tan bien, por ejemplo, no va en los últimos lugares, pero tampoco va en los primeros, ¿verdad? Va ahí en medio, ¿verdad? Que sería la mediana. ¿De acuerdo? Bien, entonces quiero que, pues ahorita yo sé que algunos pues tal vez no pueden saber mucho de fútbol, pero eso no importa, ¿verdad? Porque sabemos de matemática, que eso es lo importante ahorita. Quiero que analicen la tabla, vean bien la tabla, vean bien los resultados, vean los puntos, vean los goles a favor, vean los goles en contra, vean los últimos 5 partidos jugados. Y lo que vamos a tratar de hacer es una quiniela, ¿sí? ¿Qué es una quiniela? Bueno, vamos a tratar de predecir los resultados de la siguiente jornada, ¿sí? Que serían los partidos que están aquí. Vean que los partidos se van a jugar 2 el sábado y 4 el domingo. Entonces me gustaría que ustedes estuvieran pendientes de esto para que si en la quiniela que nosotros hagamos podamos ver si nos funcionó el análisis que nosotros hicimos. Entonces, les voy a dejar ahí la tabla. Si quieren, ustedes pues pueden ahí apuntar con papel, con lápiz, con lo que ustedes quieran, los resultados, ¿sí? Pueden apuntar los datos interesantes que ustedes vean, quién anotó más goles, quién ha anotado más goles, quién ha anotado menos, quién tiene la mejor diferencia de gol, eh, todo lo que, todas las curiosidades que ustedes puedan captar de esa tabla, váyanlas apuntando y vamos a hacer un análisis entonces en unos minutos con los partidos que vienen. Entonces, les voy a dar para esto 10 minutos, ¿sí? 10 minutos para que ustedes puedan analizar la tabla, para que ustedes puedan ahí apuntar todo lo que necesitan y después vamos a comenzar con la quiniela. ¿Estamos? Dejo ahí entonces trabajando 10 minutos y enseguida regreso con ustedes.
Muy bien, vamos a continuar entonces. Sí. Pues les voy a dar el ejemplo con el primer partido si quieren y ya después continuamos nosotros ahí dialogando a ver cómo nos va quedando. Vean entonces que el primer partido es Cobán contra Comunicaciones. Cobán que está en el primer lugar y Comunicaciones que está en el octavo. Vamos a ver entonces, por ejemplo, vean que Comunicaciones ha ganado uno de sus últimos 5 partidos y de hecho el primer partido lo perdió, ¿verdad? Si se pueden dar cuenta, pues solo ha ganado uno, mientras que Cobán pues perdió 2, ¿verdad? Pero tiene una racha ahorita de 2 partidos ganados consecutivos. Cobán ha anotado 16 goles en 16 partidos. Eso nos podría dar un promedio de más o menos 2 goles por partido, casi 3 goles por partido, aunque también le anotan un gol por partido, ¿verdad? Comunicaciones en este caso, pues 5 y 5, ¿verdad? Ha anotado más o menos, ¿verdad? 0.80 y algo por ahí, 85, ¿verdad? De goles por partido y también le anotan la misma cantidad de goles. Entonces, ¿quién creen ustedes que podría ganar y cómo creen ustedes que podría quedar ese resultado? Vean que pues por ahí se podría ver algún ganador. ¿Quién creen ustedes que puede ganar y qué resultado le pondrían? ¿Alguien que me quiera ayudar? Bueno, voy a poner yo el resultado si quieren y en la siguiente ya voy indicando quién me va ayudando, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a colocar un 3-1 a favor de Cobán, ¿sí? Y vamos a ver qué tal entonces. Bien, el siguiente partido es Xelajú Chinabajul. Xelajú que está en el quinto lugar, ha ganado uno de sus últimos 5 partidos, ¿verdad? El último lo empató y el anterior lo ganó y los anteriores los ha perdido. Xelajú que tiene 7 goles a favor, anota uno por partido, pero también le anotan uno por partido, ¿verdad? Tiene 8 puntos, está en la quinta posición y tiene una racha de 2 ganados, 2 empatados, 2 perdidos. Es el equipo más parejo más o menos de la liga, junto con Misco, por ejemplo. Y Chinabajul que está en el penúltimo lugar, donde no ha ganado desde la primera jornada, ¿verdad? En la primera jornada ganó y a partir de ahí ha sido empate, derrota, empate y 2 derrotas. Viene con una racha negativa. No anota ni siquiera un gol por partido, pero sí le anotan un gol por partido, ¿verdad? Tiene 5 puntos y está en la 11ª posición. Entonces, Maritza, ¿me podría ayudar usted prediciendo el resultado de este partido? Tal vez 2-1. 2-1. Por ejemplo, algo Ajá. que influye mucho también es que juegan en casa, ¿verdad? Los equipos de locales Ajá. generalmente se posicionan mejor. Vamos a colocar entonces ahí 2-1. Muy bien. Lindsay, yo tengo una duda en esa tabla. ¿Sí? El último, el último tiene un ganado, o sea, el de la posición décima tiene un ganado. Ajá. ¿Y cómo se llama? El de la posición 8, creo, no tiene ni uno ganado. Y no debería de estar él en esa posición y el otro en la otra. Yo no sé mucho de fútbol league, pero me entró esa armonía. Estos son los partidos ganados. Miren los que dice G, ¿sí? Ajá, ajá. Ahí todos han ganado por al menos un partido, Uh-huh. ¿sí? Pero hay uno que no tiene nada. No, todos tienen un partido Todos tienen. ganado. Sí, miren. Uno, 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 Ah, uno. ya, le. ¿Y ese chequecito verde qué significa, Le? Estos son los últimos 5 partidos jugados. El chequecito verde significa Ah, que lo ganó, la X significa que lo perdió y este gris significa que empató. ah, gracias, Lick, disculpe. Bueno, no tenga pena. Migdalia, ¿me puede ayudar usted con el siguiente? Sería Achuapa Malacateco. Achuapa está en el último lugar. Analizamos bastante Achuapa anteriormente, ¿verdad? Vemos que también pues tiene una
acaba de ganar su primer partido y pues le anotan casi de a 2 goles por partido y apenas anota casi un gol por partido. Se enfrenta a Malacateco, que está en la cuarta posición, un equipo pues que anota también bastante y le anotan bastante también, casi muy igualado ese rubro, pero pues gana uno, pierde, bueno, el primer partido lo empató, este partido el segundo lo ganó, luego perdió, luego ganó, luego perdió, ahora ganó otra vez, ¿sí? Entonces es un equipo ahí más o menos regular, ¿verdad? ¿Sí? Pierde casi lo mismo que gana. ¿Qué resultado le podría dar usted, Migdalia, a este partido? A Chuapa Malacateco, a Chuapa juega de local, Juega en casa, Chopa. ¿sí? Ah, bueno, entonces, pero igual va a perder como la Cateco. Ah, 3-1. 3-1. Ajá. Ah. 3-1. Tomando en cuenta que Malacateco sé yo que ha llegado a finales, ¿va? Sí, ha llegado a finales, sí. Ah, bueno. Muy bien. Para el siguiente, Grace, tal vez me ayuda usted. Iztapa Antigua. Veamos los casos. Antigua está en el segundo lugar. Había ganado el primer partido y el segundo. Luego perdió los siguientes dos. Volvió a ganar en el quinto partido y la última jornada le empató. Es el segundo equipo que más goles ha anotado, pero también es uno de los equipos al que más le anotan, ¿verdad? Con 8 goles, si se dan cuenta, pues al que más le anotan es a Chuapa, que es 12. Luego sigue con 10 Iztapa y Cobán Imperial. Y luego sigue este equipo, ¿verdad? De Antigua, que le anotan también bastante de a 8, ¿verdad? A uno por partido más o menos. Y está el caso de Iztapa, que está en la novena posición. Este equipo en la primera jornada perdió, luego empató los siguientes dos, ganó hasta la cuarta jornada, en la quinta jornada perdió y en la última jornada empató. O sea que solo ha ganado uno de los 6 partidos que tiene y que fue hace 3 partidos que ganó. Entonces, es un equipo que anota un gol por partido, pero que también le anotan a 1.5 más o menos de goles por partido. Entonces, Grace, ¿qué resultado le podríamos dar al partido entre Antigua e Iztapa? Iztapa juega de local. 2-1, ¿Quién gana? Antigua. Antigua, muy bien. Eh, Vamos a ver. Recuérdense que pueden haber empates, pueden haber partidos ganados y perdidos, ¿verdad? Bien, el siguiente partido es Cotzumalguapa Misco. Me va a ayudar con este Glenda, ¿sí? Entonces, Glenda, el partido es Cotzumalguapa y Misco. Misco está en el séptimo lugar. Ganó, su primer partido lo perdió. Luego los dos siguientes los ganó y viene de una racha de no ganar en 3 partidos, 2 empates y una derrota. Vean que anota casi un gol por partido, pero también le anotan casi un gol por partido, ¿verdad? ¿Sí? Es el otro equipo que está más o menos parejo ahí junto con Shela, ¿verdad? Y se enfrenta a Cotzumalguapa, que está en la 10ª posición, que apenas pudo ganar su primer partido y a partir de ahí no ha ganado, ¿verdad? Tiene 2 empates en la jornada 2 y 3, 2 derrotas en la 4 y 5 y viene de un empate. Entonces, Glenda, ¿cómo cree usted que puede quedar este partido? Aquí, Cotzumalguapa juega de local. Glenda. Bueno, creo que no está Glenda. Bien, yo considero acá, por ejemplo, que podríamos ver el primer empate. Creo que no va a ser un partido con muchos goles. Yo, solo por ser local con Sumalguapa, creo que podrían quedar 2-2, ¿sí? El primer empate. Y por último tenemos, tal vez con este me ayuda Cristian, Municipal contra Guastatoya. Vean que Municipal está en la tercera posición, viene de perder su último partido
¿sí? Pero ha ganado 3. El primer partido que también perdió, ¿verdad? El segundo lo empató, tuvo una racha ganadora de 3 partidos consecutivos y acaba de perder otra vez, ¿verdad? Se enfrenta a Guastatoya, que en este caso, pues empezó empatando, no ha perdido en lo que va de la liga, ¿verdad? Es el único equipo invicto, el único equipo que no ha perdido. Sin embargo, pues tiene solo empates y solamente tiene una victoria que la consiguió en la jornada 5. Viene de empatar y está en la sexta posición. Es un equipo que empata a 0, que casi no anota goles y que tampoco le anota muchos goles. Está muy parejo en ese sentido. Por otro lado, Municipal, pues es uno de los equipos que más anota, es el tercer equipo que más goles. Es el tercer equipo. Según yo, Ajá, ahí ganaría Municipal 2-1, ajá. porque el marcador no puede ser muy abierto por lo mismo del otro equipo que al parecer se ha cerrado bastante. Sí, correcto. Entonces, Municipal fuera de local, ¿qué resultado le pondría? 2 Municipal, 1 Guastatoya. Muy bien. Ah, ¿y qué pasa ahí con los del Progreso? Bueno. Bueno, Cristian, va a ganar Guasta. Pecho amarillo. Mire, puede ser que se dé el 1-1. Puede ser que se dé el 1-1, pero por lo mismo que Municipal ha perdido, no calculo yo que no los tengan con presión para poder ganar este partido. Cabal, o empata. Exacto, puede ser empate, pero a mi parecer, por la presión que les ponen a ellos, sería el 2-1 y en la posición en la que están ahorita, pues que no les convendría un empate porque entonces descenderían. Ah, es cierto. Muy bien, bueno, vamos a dejarlo así entonces. Hagamos un ejercicio, tomen el screenshot y eso también lo añaden a su tarea, ¿verdad? La tarea que van a realizar. Y lo van adjuntando ahí y el lunes, ¿verdad? O el domingo ya por la tarde a las 6 o a las 6 de la noche más o menos, ya vamos a saber si pegó o no pegó o cuál sí y cuál no, ¿verdad? ¿Qué acertamos y qué no acertamos? Si quieren me lo recuerdan y en la siguiente sesión que tengamos pues lo vemos. ¿Estamos? Muy bien. Con ¿Qué nos eso, va a dar por acertar? Ah. un diploma de que sí aprendimos estadística y diferencial. Tenemos que tener conciencia. Vamos a ver quién al que acierte le debería dar ese premio. Cabal. Bueno, voy a dejarlo así como está acá. Y quiero explicarles rápidamente cómo van a realizar ustedes su portafolio. Bueno, voy a dejar de compartir y les explico así rápidamente cómo vamos a realizar el portafolio. Bueno, el portafolio va a contener, yo les voy a estar enviando el modelo también, por supuesto. Va a contener una portada que va a ser un diseño propio de ustedes, algo que represente a su municipio o a sus clases, por ejemplo, si ustedes tienen fotos de ustedes dando clases, pues estaría muy bien, algo así como portada. Luego viene una pequeña introducción de lo que fue el diplomado por ustedes, relatando ustedes qué fue ese diplomado, qué significó el diplomado para ustedes. No tiene que ser muy extenso, media página, una página que hagan, pues estaría bastante bien. Lo siguiente sería hacer bueno, ir colocando las evidencias, ¿verdad? De lo que ustedes realizaron. Pueden tomar de ahí los screenshots que son de las clases virtuales o los screenshots de las clases cuando ustedes las tuvieron asincrónicas y pueden también tomar fotos o subir fotos, añadir fotos de ustedes dando talleres con sus estudiantes o replicando los talleres que vieron acá en clase. ¿Sí? Entonces colocan, por ejemplo, la primer subárea que nosotros vimos fue aritmética. Colocan una fotografía de alguna clase o de algún taller de aritmética, ¿sí? Una foto de ustedes realizando material de esa clase, ¿verdad? Realizando material me refiero a, por ejemplo, trabajando en la computadora o realizando el material didáctico. ¿Se recuerdan en geometría que hicimos las figuras? Bueno, pues podrían colocar una foto con esas figuras, ¿sí? Y otra foto que represente lo que ustedes han hecho de aritmética con sus estudiantes aplicando lo que vimos en los talleres, ¿sí? Eso con cada una de las áreas que nosotros vemos.
¿Qué subáreas vemos? Bueno, pues vemos Prácticamente aritmética. como evidencia del aprendizaje y evidencia de la aplicación del aprendizaje. Sí, sí, se podría resumir en eso que dijo Cristian. Excelente. Ajá. ¿Sí? Por cada una de las áreas que trabajamos, que sería, perdón, ¿Cada área o por cada subárea? cada subárea sería aritmética, álgebra, funciones, geometría, estadística y probabilidad y etnomatemática. Etnomatemática la vamos a ver después, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces para finalizar solo les voy a solicitar que activen su cámara un momento para tomar la evidencia del día de hoy. Y voy a estar subiendo entonces la grabación de la clase, la presentación, y también voy a estar subiendo lo que es la tarea ahí a la plataforma para que ustedes la puedan observar. Muchas gracias, ya pueden apagar su cámara. Muy bien. Entonces, con esto llegamos al final de la sesión de hoy, la sesión número 16. Nos vamos a volver a ver en la sesión 17. No sé si ustedes se habían dado cuenta, pero la sesión 20 la dejé como asincrónica. Entonces, vamos a cambiar eso porque tal vez en la última sesión hayan un poco de dudas, ¿verdad? Y pueda ser que por ahí surja alguna duda sobre el proceso final. Entonces, prefiero dejar que la sesión 20 sea sincrónica. Vamos a tener entonces la sesión 17 sincrónica, la 18 y la 19 asincrónica para que la 20 pueda ser sincrónica nuevamente, ¿de acuerdo? Entonces, así vamos a estar trabajando. De todas maneras, yo se los voy a dejar indicado a través del grupo de WhatsApp para que ustedes lo puedan ver ahí y así puedan recordarse de cómo vamos a estar trabajando, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, esto sería todo y por ahí van a estar observando los documentos ya cuando los logre subir. Que tengan una feliz noche, feliz fin de semana y nos vemos dentro de 2 semanas. Sí, será Alex, primero Dios. Pase feliz fin de Gracias, semana. Nico. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, feliz noche.